Quiero tomarme solamente un minuto para expresar mm, un sentido de contentamiento que tengo personalmente como pastor de esta iglesia al ver cómo la administración, el gobierno ha dado marcha atrás en lo que era su política de separación de familias en el borde de la frontera. La Convención Bautista del Sur, cuando esta medida se implementó, fue la primera que se opuso férreamente ante esta práctica inhumana. Y quiero decirles a todos ustedes, aunque el fiscal general Jeff Sessions haya utilizado un versículo de la Biblia para apoyar esta práctica, quiero decirles que está tomado totalmente fuera de contexto. Y que a lo largo de la historia mucha gente ha utilizado la palabra de Dios para hacer el mal. Así que estoy en parte contento, hemos estado orando mucho por nuestros gobernantes. La Biblia nos manda que oremos por nuestros gobernantes y es bueno, es saludable ver que nuestros gobernantes hayan tomado la decisión correcta y hayan terminado con esta práctica, que además de ser inhumana, va en contra de la ley de Dios. Así que quería tomarme un minuto para que reflexionemos en eso y también que ustedes puedan saber que nuestra iglesia afiliada a la Convención Bautista del Sur tiene esta posición en este asunto. Vamos ahora a la palabra de Dios en esta mañana. Venimos trabajando una serie de sermones acerca de las ordenanzas que estableció nuestro Señor Jesucristo y dejó instauradas para el crecimiento de la iglesia. Y encontramos a lo largo de la palabra de Dios dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo estableció. Una es el bautismo y la otra es la Santa Cena, o la mesa del Señor o la comunión. Estas dos ordenanzas que el Señor nos dejó establecidas. Y en los 3 domingos que han pasado hemos estado hablando un poco más acerca de lo que significa el bautismo. Y espero que puedan ir entendiendo. ¿Saben qué? Yo le doy la bienvenida a las preguntas. Por supuesto no cuando le estoy hablando en este momento, pero cuando se termina el servicio, tienen dudas, tienen preguntas. El bautismo es uno de los ejes cardinales en la vida cristiana. Así que les animo a que me puedan hacer preguntas, a que le hagan preguntas a sus líderes de estudio bíblico sobre el significado de las cosas que estamos viendo. No se quede con dudas. No se quede con dudas. Pregunte. La curiosidad muchas veces nos ayuda a poder entender un poquito más esas cosas que nosotros no entendemos. Así que fuimos desarrollando el tema del bautismo en estos últimos 3 domingos que han pasado. Pero quiero que hoy veamos un aspecto muy importante de lo que significa el bautismo. Y para eso le invito a que me acompañen a la primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 17 al 22 en este sermón que he titulado El bautismo como el grito de guerra del creyente, como ese grito de victoria del creyente. Y vamos a ver por qué. ¿Cuántas cosas que vienen a la cabeza, a la mente de uno cuando piensa en el bautismo? Ya vimos que bautizarse significa identificarnos con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver qué significa el bautismo como esta proclamación que hacemos, no solamente al mundo, sino también en el contexto de una guerra espiritual que se está dando entre Dios y las huestes, el ejército de la oscuridad. Pedro le está escribiendo esta epístola a un grupo de creyentes que están sufriendo mucha persecución. Y cuando hablamos de persecución, estamos hablando de que hay gente que se está escondiendo para proteger y guardar su vida. A veces nosotros nos sentimos perseguidos porque el vecino no me quiere. Y nosotros nos sentimos un poco perseguidos. Porque la escuela donde voy enseña valores que no se adecúan a los valores cristianos. Y nos sentimos un poco perseguidos, presionados. Pero ¿saben qué?
estos cristianos del primer siglo, la persecución que ellos tenían en juego su vida todo el tiempo. Y el apóstol Pedro les escribe a esta congregación, a estos hermanos, que están sufriendo la persecución del Imperio Romano y también de las comunidades donde ellos están puestos. Ahora, el apóstol Pedro va a tomar como eje central el bautismo para darles una enseñanza que quiero que sea la enseñanza que nosotros tomemos y apliquemos para nuestra vida en el día de hoy. En primer lugar, el bautismo es una proclamación dirigida a los poderes de la oscuridad. El bautismo ocurre en medio de un conflicto espiritual. Vamos juntos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis, que sufran, haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que así lo quiere, que haciendo el mal. Ahí notamos que los santos a los cuales Pedro le está escribiendo están sufriendo no por hacer el mal, sino por seguir a Cristo. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hasta aquí nomás. La consideración de la palabra de Dios. Lo que nos dice el texto, y lo que ya les voy a mostrar con otros versículos a lo largo de la epístola del apóstol Pedro, Pedro lo que le está diciendo a los cristianos es, señores, así como Dios es real, el diablo y las potestades de la oscuridad también son reales. Y a nosotros nos cuesta en el mundo moderno pensar en estos términos. Pero por más que nosotros nos creamos muy civilizados, esta es una realidad que la palabra de Dios nos enseña. Así como está Dios también, y la bondad y el bien que Él representa, también está el diablo y sus huestes de maldad. ¿Cómo se da cuenta que estos poderes existen? Bueno, solamente salga a ver a la calle, a echar una mirada, y va a encontrar que realmente los poderes de las tinieblas existen. ¿Por qué un joven va a tomar una pistola y pegarle un tiro a otro en una estación de servicio en Belmont y California sin ninguna razón, solamente porque viste los colores de otra pandilla? ¿Usted no cree que el diablo y los poderes de la oscuridad están ahí presentes? ¿Qué lleva a un joven a pegarle un tiro a otro joven? A tomar la vida de otra persona sin ningún motivo, más que solamente el hecho de no pertenecer a esa pandilla. Solamente basta abrir el periódico del diario para darnos cuenta que el mal es real y existe. Ahora el bautismo, nos enseña el apóstol Pedro, es una proclamación que hace el creyente en medio de esa realidad espiritual, en medio de esa batalla. En medio de que el reino de Dios está avanzando y el reino de las tinieblas va a oponer resistencia. Y en los tiempos de Pedro, esa resistencia venía a través de la persecución. Los huestes de maldad, los poderes de la oscuridad, estaban detrás del Imperio Romano y del mal que la gente hacía. ¿Para qué? Para detener el avance del reino de Dios. Esta es la misma idea que tiene el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, un pasaje que ya vimos, donde en el capítulo 2, en el verso 15, dice que el Señor, habiendo crucificado, puesto en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, es decir, nuestro pecado, lo exhibió públicamente, desarmando a las potestades y huestes de maldad y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que vamos a notar cuando leamos un pasaje acerca del bautismo es que generalmente está asociado en esta idea de que Cristo es el que vence a todos los poderes de maldad y triunfa. Pero el bautismo, sin lugar a dudas, es un acto
que se celebra en medio de una guerra espiritual. El pueblo de Dios, el reino de Dios quiere avanzar y el reino de la oscuridad quiere resistirlo. Por eso Pedro en su epístola, en el capítulo 5, en el verso 8 al 9, nos dice que seamos sobrios y que estemos atentos. ¿Saben por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, ¿buscando a qué? Buscando a quién devorar. Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que el enemigo de nuestras almas, esto es el diablo, ha venido a este mundo con un solo propósito: matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Tengamos cuidado, porque el diablo es el enemigo de nuestras almas. Por eso Pedro también le va a decir que esta fuerza, este poder que tiene el enemigo se manifiesta en la oposición del mundo frente a los creyentes que están sufriendo oposición, dice la palabra de Dios, a través de todo el mundo. Ojo, hermanos queridos, el poder de Dios es real, pero el poder del enemigo es real. Y el diablo está buscando a quién devorar. Busca devorar la fidelidad y la confianza de un matrimonio cuando las cosas no están bien en la pareja y aparece esa mujer que le entiende todos los problemas a ese hombre, ¿no? Y aparece ese hombre que le abre los brazos a esa pobre mujer que no tiene atención. Cuidado, está buscando a quien devorar. ¿Y sus hijos? ¿Cree que el diablo no quiere destruir la vida de sus hijos? Por supuesto que quiere destruir la vida de sus hijos. ¿Dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Con quién hablan? Yo como padre, ¿sé quiénes son sus amigos? ¿Les estoy enseñando a caminar en el camino de Dios? ¿O pienso que, bueno, yo los dejo que se críen ahí, total, van a andar bien? ¿Sabes qué? Si tú no encaminas a tus hijos en el camino de Dios, el diablo los va a devorar. Si tú les amas, te ruego en el nombre de Cristo, encamínales en el único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo. Encamínalos ahí, invierte ahí. Pedro está diciendo que el bautismo es un acto de proclamación que se da enfrente de una guerra espiritual entre Dios y el diablo, entre las fuerzas del reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Por eso, si ustedes avanzan un poquito más en la lectura que hoy tenemos, en el versículo 22 del capítulo 3, Pablo dice que habiendo Cristo resucitado, lo que significa el bautismo, ¿no? Morir con Cristo y resucitar con Él, el Señor tiene sujeto a todo principado, poder y autoridad. Así que no me digan que el bautismo no está relacionado con la guerra espiritual, porque no es así. La palabra de Dios así lo enseña. Déjenme que les ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. ¿Alguna vez usted fue a algún crucero, se tomó un crucero ahí por el Caribe? Bueno, yo antes de ser pastor sí, ¿verdad? Y es muy bonito, uno se sube ahí, se marea mucho porque el barco se mueve, pero después el segundo o tercer día está lo más bien. Y toda la gente es amable, todo el mundo sonríe, usted puede pararse ahí en el deck del barco y sentir que uno está en el Titanic, ¿no? Y que su esposa es Rose y uno es Jack. Uno puede, una referencia para todos los que somos un poco más viejos. Los niños no entienden nada. ¿Qué está hablando el pastor? Después tus padres te explican. Y uno está ahí. Y hay un montón de atracciones y diversiones y el staff del crucero se esfuerza por entretenerte y que todo sea feliz y la comida abunda. Ahora, ¿saben qué? Una vacaciones uno está ahí de turista, ¿verdad? Pero a veces nosotros pensamos que nuestra vida cristiana y que la iglesia es como un crucero. Vengo a la iglesia, entonces pretendo que me sirvan, pretendo que todo el mundo haga cosas por mí, que todo el mundo me sonría, que me llamen, que me cuiden, que me quieran, que le ofrezcan actividad a mis hijos, si tengo un niño chiquito, grande, a ver qué puede hacer la iglesia por mí. Como si nosotros los cristianos fuéramos una suerte de turistas en un crucero. Nada más alejado de lo que está diciendo el apóstol Pedro. La iglesia no es un crucero,
La iglesia es un barco de batalla, es una fragata. ¿Por qué? Señoras y señores, estamos en guerra espiritual constantemente. Un barco de batalla, una fragata, tiene un capitán, y ese capitán da órdenes, y los marineros no están preguntando, a ver, cuando tiene el enemigo ahí, a ver si le tiran un cañonazo o no. ¿Sabes qué? Me voy a poner unos lentes de sol, me voy a tirar ahí a tomar un poquito de sol porque está lindo. ¿Ustedes se imaginan un turista caminando en una fragata de guerra en medio del combate? Imagínense los marineros disparando, cubriéndose, las balas vuelan y aparece el turista con sus lentes, su gorrito. Bueno, y ay, ese marinero, pero ¿cómo va a disparar el cañón así? Pero qué falta de elegancia para disparar un cañón. ¿Ah? Imagínense, bueno, así somos nosotros muchas veces. Venimos a la iglesia, que es el conjunto de personas redimidas por Cristo Jesús, que han proclamado a través de las aguas del bautismo, decir que vamos a luchar para que el reino de Dios avance frente a la oposición, pero algunos de nosotros venimos como si fuéramos turistas. Ah, no me saludaron. Entonces, ¿qué? No, porque el pastor si no me saluda así como le va. Yo no soy el jefe de un crucero de turismo. Yo estoy para que usted siga a Cristo. ¿Y sabe dónde lo voy a guiar? Lo voy a guiar a la batalla. Lo voy a guiar al combate. ¿Por qué? Porque ese es el lugar en el cual la iglesia del Señor avanza. Ahora quiero que pensemos en esta mañana. Algunos de ustedes están pensando, bueno, la verdad que cuando mi vida se calme un poco más de todas las obligaciones que tengo, ahí voy a empezar a servir al Señor. ¿Sabes que ese día no va a llegar nunca? ¿Sabes por qué? Porque el diablo está constante y activamente trabajando en tu vida para entretenerte. Y te va a poner esto, después te va a poner esto otro, este programa aquí, estas horas extras allá, este poquito aquí, un amigo acá, un amigo allá. Si tú estás esperando el momento para servir al Señor, no lo vas a encontrar nunca. El diablo es tan astuto que va a poner cosas en tu vida para detenerte, para que no te pares en ese cañón a disparar y avanzar el reino de Dios. Hay gente que dice, bueno, cuando termine la secundaria, cuando termine college, ahí voy a servir al Señor. ¿Cuán equivocado estás? Yo hice mi bachillerato y mi maestría en Argentina, me tomó 6 años, nunca me hizo falta dejar el servicio al Señor, jamás. Porque si estás esperando el momento perfecto para servir, ese momento no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y el apóstol Pablo va a decirle a la iglesia, yo no quiero que ustedes ignoren los planes, las maquinaciones del enemigo que está constantemente trabajando en contra de nuestras almas. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las cosas que el diablo está poniendo en tu vida para que no te sumes al ejército de Dios para avanzar su misión? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Puedes identificarlas? Ahora quizás algunos de ustedes están diciendo, me he comportado como un turista en la iglesia, cuando en realidad tendría que ser un marinero. ¿Cuál es la actitud con la que vienes a la iglesia? ¿Vienes a servir o quieres que te sirvan? La diferencia es radical. Avancemos. En segundo lugar, el bautismo es una proclamación de victoria final y definitiva para los poderes de la oscuridad. Sigamos en el versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba con paciencia a Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es esto, el bautismo simboliza, hace corpórea una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La victoria de Cristo por sobre los poderes de la oscuridad. ¿Cómo así? Como dicen algunos, ¿cómo así? Cuando Cristo muere, le predica, dice la palabra de Dios, a los espíritus encarcelados que en otro tiempo se habían rebelado en contra de Dios en los tiempos de Noé. No puedo explicarlo todo en esta mañana, pasaje muy complejo,
Pero lo que el autor está diciendo es esto, que cuando Cristo murió, habiendo cumplido la obra que el Padre le había encomendado, fue a decirle a los espíritus encarcelados, que una vez se rebelaron con Dios, ahí en Génesis, en el capítulo 6, saben que ustedes están vencidos. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar al tercer día, como lo hizo. En Génesis, en el capítulo 6, encontramos que estos espíritus que se oponen a la voluntad de Dios, intentan destruir los propósitos de Dios para la humanidad. Intentan pervertir el diseño de Dios para la humanidad. Por eso es que Dios manda el diluvio. Pero Dios también había mandado un arca, en la cual se salvaron 8 personas. Por la fe se salvaron 8 personas. Y por la fe Dios pudo continuar con su plan. El enemigo siempre estuvo en contra de Dios. Lo encontramos en Génesis en el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando la serpiente le dice a la mujer, así que Dios les dijo, ¿eh? Y les hace caer. El enemigo siempre ha estado en contra de Dios. El diluvio es el símbolo del juicio de Dios a la rebelión de estos espíritus y a la rebelión del hombre. Pero el arca es el símbolo de la misericordia de Dios y el amor de Dios, y que sus propósitos no pueden ser destruidos. En otras palabras, cuando Cristo está muriendo en la cruz, es como si la justicia de Dios, la ira de Dios, estuviera clavando a Cristo ahí y enterrándolo. Otro pasaje que encontramos también en Mateo. El punto es, mis queridos, que el enemigo, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, acá ganamos todos. Si lo matamos al Hijo de Dios, entonces obtuvimos nuestra victoria, pensaba el enemigo. Y así pensaba la humanidad. Ahí está el Hijo de Dios clavado en un madero. Lo que el enemigo no sabe es que el Hijo de Dios era Dios mismo, y Dios no puede ser detenido. Por eso cuando Cristo murió y fue enterrado, dice la palabra de Dios, fue a predicarle a esos espíritus que desde Génesis se habían estado oponiendo a Dios, decirles, señores, aunque ustedes piensen que mi muerte en la cruz es un fracaso, vengo a decirles que ese fracaso yo lo torno en victoria, porque soy un Dios de victoria. Y se lo predica a los espíritus encarcelados, dice la palabra de Dios, que resucita con poder. De tal manera que esos espíritus y todas las potestades están sujetas bajo el control de Cristo Jesús. Por eso el bautismo, al simbolizar esta muerte y resurrección, está simbolizando la victoria definitiva de Cristo. No solo frente a las potestades de la oscuridad, pero sino para la vida del creyente. El agua donde nosotros nos sumergimos es como ese diluvio que está matando todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Lo simboliza. Y cuando salimos del agua, estamos diciendo que así como Cristo pudo salir del juicio de Dios resucitando al tercer día, nosotros nos levantamos con Él para vivir en la nueva vida, ya no más con un Dios que está enojado con nosotros, sino que un Dios que está en paz con nosotros. Por eso el bautismo es un grito o una proclamación de victoria final y definitiva. El enemigo ya no tiene ninguna alternativa para destruir los planes de Dios. Ahora, pensemos en esto un minuto. El que le está diciendo a los cristianos que se mantengan firmes ante la persecución, que no cedan, que vayan hacia adelante, ¿saben quién es? Es Pedro. ¿Se acuerdan qué pasó con Pedro antes de la crucifixión de Cristo? ¿Qué pasó cuando vino la persecución a las puertas de Pedro? Y le dijeron, te vimos con Jesús. Ah, yo no lo conozco. Pedro lo negó. Escogió negarlo, escogió la vergüenza, escogió esconderse antes que sufrir por causa de Cristo, aun cuando él le había jurado a Cristo que le iba a seguir. ¿Qué autoridad moral tiene Pedro para decirle a los cristianos resistan y sufran la persecución? ¿Nunca se lo preguntó usted? ¿Cómo sale el pastor de esta hora? El punto de Pedro es este. El bautismo representa una realidad transformacional en la vida del cristiano.
Aquel que le negó a Cristo en la misma cara fue transformado por la muerte y la resurrección de Cristo de tal manera que es ahora el que está diciéndole a los cristianos: avancen, aguanten y resistan, porque nuestro Dios es el Dios de la victoria. Aquel que eligió la vergüenza, hoy el Señor le ha dado una vida de poder y de valor. Aquel que pensó que ya había fracasado con todos sus planes, que había tirado a la basura la carrera de su vida, hoy por medio de la transformación de Cristo les está diciendo al mundo y a los poderes de la oscuridad que nada puede tener el poder de Dios. Es que el poder de Dios es tan grande que no importa tu fracaso, no importa la vergüenza que sientas, no importa lo destruida que esté tu vida, no importa lo torcida que esté tu vida, Dios puede tomar esa vida y convertirla en algo valioso, precioso y lleno de poder. ¿Sabes que cuando hay un bautismo y esta persona que antes vivía lejos de Dios, que era un pecador, sale del agua y está viviendo en consagración a Dios, ¿sabe cómo el enemigo cruje los dientes? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere matar y destruir y lo va haciendo, y de repente viene Cristo, toca la vida de esa persona y esa persona que estaba muerta pasa la vida. Si yo estuviera en el ejército del diablo estaría frustrado. Porque no importa cuánto esfuerzo haga, si Cristo interviene, lo que está más torcido y más arruinado se convierte en algo perfecto. Pero eso es una esperanza para nosotros. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Mucha gente que se siente: he fracasado en mi vida. ¿Sabes qué? Dios te puede dar la victoria. Hay gente que se siente avergonzada en la vida. Dios te puede dar el valor de la justicia de Dios. Avancemos al último punto. El bautismo también es una proclamación de lealtad para unirse al Señor en contra de los poderes de la oscuridad. Tomemos el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O en otras palabras, el bautismo que simboliza esta realidad de la muerte y resurrección de Cristo, dice la palabra ahora nos salva. Hago una aclaración, no es que el apóstol está diciendo que el acto de bautizar es el que salva, sino lo que el apóstol está diciendo, que el bautismo es el símbolo efectivo y perfecto que manifiesta la transformación que ya ocurrió en el corazón de la persona cuando aceptó a Cristo Jesús. ¿Y por qué dice el bautismo que ahora salva? Porque está utilizando un recurso que se llama sinécdoque, donde toma el bautismo para explicar todo el proceso de salvación. Que en realidad es cierto, morimos y resucitamos con Cristo cuando el Señor nos salva. El bautismo que ahora corresponde a esto, que simboliza esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras versiones dice, sino como el juramento de lealtad de tener una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. El bautismo es un grito de guerra. El bautismo es un grito de guerra, es una proclamación de lealtad hacia Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos diciendo es esto: Señor, ahora yo antes, en mi vida pasada, tenía muchas lealtades. Lealtad a mi familia, lealtad a lo que me gusta, lealtad a esto o al otro. Pero ahora que he conocido a Cristo Jesús, toda mi lealtad está dispuesta para ti. El bautismo es tan sagrado como una ordenanza porque significa la declaración de lealtad, el juramento de lealtad a ese Dios. Uno está diciendo, ya no voy a servir más al reino de las tinieblas. Pedro dice en su segunda epístola que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable en el capítulo 2. Y ahora estoy diciendo, ya no juego más para ese equipo, ahora juego para el equipo de Jesús. Ahora mi lealtad está con Cristo y con la iglesia de Él.
¿Sabe que hay un autor que se llama Heiser? Él dice, muchas personas modernas, particularmente en países desarrollados como el nuestro, les gusta pensar que la diplomacia y la neutralidad proveen un camino más civilizado. Como que a la gente de ahora no le gusta decir, yo le juro lealtad a esto o al otro. Es como que queremos ser neutrales, para que nadie se enoje. O como decimos en mi país, queremos quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Verdad? Pero así vivimos nuestra vida cristiana también. Queremos quedar bien con Dios y con el diablo. Lo que Pedro nos está diciendo es que no se puede. O le jura lealtad al Señor, o le estás jurando lealtad al diablo y a los poderes de la oscuridad. ¡Cuidado! No hay neutralidad. Heiser continúa diciendo, pero en algunas guerras y en algunos enemigos no ofrecen esta opción. Cuando un enemigo no quiere nada más que tu derrota y aniquilación, la neutralidad implica elegir la muerte. La diplomacia se puede hacer cuando los dos estados tienen la voluntad de hablar. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos en guerra con un enemigo que no quiere hablar con nosotros. Con un enemigo cuyo objetivo es matarte, hurtarte, destruirte y gozarse y alegrarse en verte llorar noche tras noche tras noche y ver cómo tus hijos se destruyen. ¿Tú crees que puedes iniciar una diplomacia con un enemigo así? ¿Tú crees que si tú dices, yo me quedo neutral, no quiero ni estar ni con Dios ni con el diablo, me quedo ahí? ¿Tú crees que esa neutralidad te alcanza para defenderte del enemigo de tu alma? Por supuesto que no, porque su único objetivo es destruirte. Y cuando un enemigo solamente quiere destruirte, elegir estar neutro significa elegir tu propia muerte. Por eso el bautismo es una declaración de lealtad al Señor, porque estamos eligiendo un bando, estamos eligiendo un lugar en donde pararnos en esta guerra espiritual. Ahora mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tú ya has elegido en qué ejército vas a estar? ¿Has elegido en qué reino vas a estar? ¿En el de Dios o en el de las tinieblas? El bautismo es una proclamación donde yo digo, Señor, toda mi lealtad te pertenece a ti.